todos, Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi nombre es Valerie y el tema de hoy es seamos hacedores de la palabra de Dios. El pasaje que vamos a leer el día de hoy es en Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25, en donde Santiago nos habla que no debemos de ser el tipo de persona que solamente es oidor de la palabra de Dios pero que no la pone en práctica. Esta enseñanza es para que reflexionemos tú como yo y nos preguntemos si realmente cuando leemos la palabra de Dios, si realmente cuando escuchamos la palabra de Dios la estamos poniendo en práctica. Este pasaje me puso a reflexionar y es que muchas veces yo he caído en el que, por ejemplo, en la palabra dice orad sin cesar. Leo esa palabra de Dios y digo, sí, cierto, debo de orar sin cesar. Pero después de eso no pongo en práctica esa palabra. Entonces eso es un grave error. Debemos de escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Leamos el pasaje. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago nos da 3 puntos. Primer punto, ser hacedores de la palabra de Dios. Muchos llegamos a ser solamente oidores de la palabra de Dios. Por ejemplo, leemos el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, en donde dice que no nos afanemos, sino decirles nuestras peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué muchas veces hacemos? Escuchamos esa palabra, en el momento la tomamos, decimos, wow, sí, no debo afanarme por nada, sino que orarle a Dios. Pero después de eso, ¿qué hacemos? Nos vamos y se nos olvida. Y cuando llega el momento en donde sentimos la preocupación, el afán, la ansiedad, como no pusimos en práctica esa palabra, entonces se nos olvida. Hermanos, no debemos de solamente quedarnos con el conocimiento. Tengo el conocimiento de orar sin cesar, tengo el conocimiento de no afanarme, tengo el conocimiento de esto y de lo otro, pero no lo pones en práctica. No, debemos de tener el conocimiento y ese conocimiento ponerlo en práctica. Ahora veamos el segundo punto. Aquí Santiago nos da un ejemplo de a qué es semejante una persona que solamente escucha la palabra de Dios. Volvamos a leer el versículo 23 y 24, pero esta vez en la versión NBI. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Esta persona escucha la palabra de Dios y después de haberla escuchado, como no la pone en práctica, se va y se olvida por completo de lo que escuchó. Entonces, hermanos, como no ponemos en práctica la palabra de Dios, obviamente cuando más la necesitamos, no nos vamos de acordar de lo que aprendimos. Les voy a poner un ejemplo. Hay una persona que practicaba un instrumento de niño. Era muy bueno en ese instrumento. Digamos, practicaba el violín. Pero después de muchos años tocando el violín, dejó de tocarlo durante años. Y después quiere volver a retomar ese instrumento. Ahora, ¿qué crees que pasa con esa persona? ¿Va a volver a seguir tocando el violín como un profesional? No. Ese violinista, después de haber pasado tantos años, obviamente, aunque quiera volver a tocar el violín, no lo va a hacer igual de bien como lo hacía en su juventud. ¿Por qué? Porque pasó muchos años sin práctica, así que lo que sabía, el conocimiento que tuvo durante años, se le olvida. ¿Por qué? Por la falta de práctica. Entonces es muy importante, hermanos, tener el conocimiento de Dios, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica para que no se nos olvide. Esta es una enseñanza para ti como para mí también. Ahora leamos el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este es el punto número 3. ¿Qué debemos de hacer entonces? Primero, el mirar atentamente la palabra de Dios. En la Biblia dice que debemos de escudriñar su palabra. Entonces eso, mirar atentamente, escudriñarla, estudiarla, hermanos. Segundo punto, perseverar en la palabra. Por ejemplo, en la Biblia dice orad sin cesar. Yo sé que no es fácil orar constantemente. Hay momentos en los que no queremos, en donde no tenemos ganas. Yo lo sé muy bien. Pero debemos de perseverar en esa palabra. Decir, no quiero orar, pero lo voy a hacer. Porque eso es lo que Dios me manda en su palabra. Voy a
perseverar, no me voy a rendir, no me voy a desanimar. Perseverar en Cristo, perseverar en la palabra de Dios. Punto número 3, no ser olvidadizo de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer para no ser olvidadizos de su palabra? Ponerla en práctica. Debemos de escuchar esa palabra, tomar esa palabra, escudriñar esa palabra y ponerla en práctica para que no seamos olvidadizos. Y Santiago nos dice que el que hace estas cosas será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hermanos, espero que este video haya sido de mucha bendición para sus vidas. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.